Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar tubitos personalizados para golosinas con el programa PowerPoint. Abrimos el programa y nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a predeterminar un tamaño. En este caso vamos a trabajar con un formato A4 en formato vertical. Aceptamos, maximizar y eliminamos el formato de texto predeterminado para trabajar en un lienzo blanco. Ahora nos vamos a vista y activamos las vistas, regla, líneas, guías. Y finalmente vamos a comenzar por insertar el primer cuadro. Para construir el molde nos vamos a formas, insertamos y vamos a cambiar la medida. En este caso cada cuadro vamos a trabajar con medidas establecidas. 7 centímetros por 11 centímetros. Esto viene a ser la base. Y seguidamente vamos a realizar el mismo procedimiento y vamos a insertar el siguiente cuadro, que también vamos a trabajar con una medida predeterminada, en este caso de 5 por 5 centímetros, que viene a ser un cuadrado. Superponemos y el tercer elemento y vamos a ingresar las medidas predeterminadas, que viene a ser 3.5 centímetros por 16.5 centímetros. Ahora el cuarto elemento nos vamos a insertar formas y de igual forma vamos a ingresar las medidas predeterminadas, en este caso 5.5 por 5.5. Superponemos y continuamos con el siguiente elemento. En este caso vamos a trabajar con 3.5 centímetros por 5.5 centímetros y superponemos. En este caso vamos a seleccionar todos los elementos para poder centrar. Una vez que ya tenemos centrados los elementos, voy a comenzar a centrar cada uno de los elementos de acuerdo a las líneas guías que tenemos. Una vez que ya esté superpuesto todos los elementos, voy a proceder a insertar un círculo. En este caso es la base del tubito. En este caso voy a trabajar con 2.5 centímetros por 2.5 centímetros, que viene a ser una circunferencia. Seleccionamos el cuadro relleno de forma sin contorno y también vamos a insertarle un contorno de forma negro y de manera secuencial todos los elementos que quedan. En este caso también el círculo, forma de relleno, sin contorno y color negro. Ya terminamos de realizar todos los cuadros. Ahora vamos a insertar un elemento adicional. Estos elementos son como una forma de alita que nos van a servir para pegar, unir todas las partes y así armar la cajita. Giramos todos esos elementos. Simplemente yo estoy realizando control C, control V para copiar este elemento y poder girar y acoplar a los cuadrados que se requieren para realizar la composición de la cajita.
Ahora finalmente ya hemos terminado todo lo que es en realidad el diseño en sí. Ahora lo que nos vamos a ir a esta página Clipart, donde vamos a encontrar imágenes en PNG que nos van a servir para hacer la decoración. En este caso voy a utilizar la temática unicornio, voy a utilizar estos dos elementos. Adicional a ello, yo he seleccionado un fondo con puntos blancos y un rosa, y también una imagen adicional que tiene algunas imágenes. Voy a trabajar con estos elementos. Me voy a formato, relleno de forma, imagen, y voy a seleccionar la imagen que viene a ser el fondo. En este caso voy a comenzar con lo que es la base rosada con puntos. Me voy a formato, recortar, y voy a acoplar a la medida determinada. En este caso tengo que acoplar de tal manera que se vean puntos circulares. Y clic fuera, y finalmente ya tengo el fondo. De la misma forma cojo el cuadro que está en la parte inferior, relleno de forma, imagen, y selecciono el mismo elemento. Y también posteriormente me voy a formato y recortar. En vista que ya están estos dos elementos, ahora procedo con el siguiente cuadro. De la misma manera me voy a imagen desde un dispositivo y voy a insertar el cuadro de imagen que tengo. Automáticamente se selecciona el fondo nuevamente. Voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a seleccionar la misma imagen. Y también para este tercer elemento, que también voy a usar el mismo fondo. Y finalmente en este caso también me voy a formato y voy a recortar el tamaño a medida para que se vea mucho mejor. Y finalmente el círculo, en este caso el círculo, me voy a formato, relleno de forma. Lo voy a poner un color blanco y sin contorno. Este círculo es lo que voy a cortar. Ahora ya tenemos todos los procedimientos realizados. En este caso voy a quitar los contornos. Contorno de forma, sin contorno. Igual es el mismo procedimiento para todos los demás elementos. Esto me va a permitir que el contorno no tenga un color, puesto que al armar la cajita se vea mucho más limpio el trabajo. Ahora en este caso ya están los contornos. Me voy a insertar las imágenes, estas dos imágenes en PNG que anteriormente he descargado, para poder realizar la decoración de estas cajitas. Y finalmente acá tengo ya estas dos imágenes. Yo voy a insertar un círculo blanco. Este círculo va a ser como una base sobre el cual voy a insertar la imagen para que tenga mucho mayor contraste. En este caso voy a seleccionar el cuadrado y voy a insertar unas líneas. Estas líneas es para que al momento que ustedes hagan el doblez se les note por dónde poder hacer el doblez.
Para ello simplemente voy a hacer control C, control V para copiar y pegar estas líneas, que son como líneas guías, como ya les referí, por la cual se van a hacer los dobleces. Una vez que ya hemos terminado con las líneas guías, vamos a cambiarle de color. Lo vamos a colocar un color medio blanco para que se pueda apreciar mucho más limpio el trabajo al momento de que ustedes realizan el doblez. Hago esta misma acción para todas las líneas que he insertado. Y bueno, finalmente ya terminé con las líneas que van a ser del doblez y cojo el círculo que he realizado. Es como un mini topper. A ello le voy a agregar un contorno de forma. En este caso lo voy a agregar con guiones, con puntos redondeados y también un color de contorno que tenga contraste. Voy a seleccionar un color que está relacionado con la temática y con los elementos con los cuales yo voy a trabajar. Ahora voy a superponer en este caso la imagen PNG del unicornio. Selecciono la imagen, clic derecho, clic al frente y voy a superponer la imagen. Y bueno, lo mismo voy a realizar en la parte inferior. En este caso voy a girar la imagen, puesto que al momento de guardar la cajita, esto va a estar en el lado inverso. Ahora finalmente ya tengo los elementos y bueno, la parte de las alitas que nos van a servir para hacer el pegado, también le voy a asignar un color plomo muy bajito para que se note limpio el trabajo y ustedes puedan hacer el pegado adecuadamente. Y bueno, finalmente así queda el trabajo para que ustedes lo puedan imprimir. Está en formato A4. Y bueno, esta es la actividad del día de hoy que hemos realizado. Y esta es el doblez también que nosotros vamos a hacer. Las líneas guías blancas son el doblez que vamos a realizar. Y bueno, espero que les haya servido y lo pongan en práctica. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y no olviden suscribirse al canal.